Hola, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente les habla el doctor Jorge Salazar, urgenciólogo, egresado del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente médico adscrito del Hospital General de Zona número 58. ¿Sí? Y bueno, bienvenidos a mis alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialmente a la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Bueno, y además, pues esto es para todas las universidades del mundo. Mi universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, de la cual soy egresado, de todas las universidades de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Anáhuac, etcétera, ¿sí? Y todas las universidades del mundo donde se habla el idioma español. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, ¿sí? El abordaje del paciente con un evento vascular cerebral en urgencias. Vamos a tratar de ver todos los puntos más importantes que se tienen que hacer en cuanto a cuando nos llega un paciente de este tipo al servicio de urgencias y al área de choque. Todos los pasos que tenemos que seguir, uno por uno. Es un tema muy extenso, entonces vámonos. Triage. Cuando nos llega un paciente con un probable AVC o un evento vascular cerebral, lo primero que tenemos que hacer en el área de triage es aplicar la escala de Cincinnati. Y la escala de Cincinnati es muy efectiva y yo la he utilizado y la verdad que con un solo punto que sea positivo hay una gran sospecha de que el paciente tiene un evento vascular cerebral. Generalmente son pacientes mayores, aunque abusados, porque hoy en día hay pacientes jóvenes también que presentan eventos vasculares cerebrales. Pero hoy vamos a tratar básicamente en el paciente adulto. Entonces, primero lo que tenemos que ver es la simetría facial. ¿Sí? Hay una simetría facial, entonces vemos aquí ¿cuál sería el lado sano? ¿El que jala o el del otro lado? Bueno, el que jala, o sea, la desviación hacia la izquierda, sí, esta parte es la parte sana, esta parte es la parte enferma. Ajá, entonces, quiere decir que de este lado se cruza, ¿sí? De este lado está la isquemia. ¿Sí? Hacemos de este lado, bueno, aquí tenemos la parte, no, la parte sana es la que jala, esta es la parte paralizada. Entonces, si esta es la parte paralizada, aquí es donde está la isquemia. Podemos valorar el surco nasogeniano. Si a veces es imperceptible, entonces podemos decirle al paciente que sonría. Por ejemplo, a veces el paciente que no tiene afasias, que ya lo veremos, que puede hablar, le pedimos, a ver, sonría. Entonces ya al sonreír, ya se le nota. Pero si no sonríe, no se le nota. Entonces podemos ver también el surco nasogeniano. Se borra. ¿Eh? Se borra. Se borra del lado enfermo. Surco nasogeniano se borra del lado enfermo. Bueno, tenemos la otra, la fuerza motora. Si podemos valorar la fuerza motora en un paciente que está consciente, porque hay pacientes que tienen Glasgow menor de 8, pero vamos a suponer que podemos valorar la fuerza motora. ¿Qué va a pasar? Que del lado contralateral, por ejemplo, si este brazo es el que está débil, acá está la lesión. Si este brazo es el que está débil, acá está la lesión. ¿Sí? Y por último vamos a valorar el área del lenguaje, ¿sí? Que se encuentra el área de Broca a nivel frontal y el área de Wernicke a nivel temporal. O sea, el área de Broca, ¿qué es? Vamos a pedirle al paciente que le hacemos una pregunta sencilla. Si no encuentra las palabras, fíjate que no es dislalia o disartia, que eso, la disartia o la dislalia, perdón, se deben a la desviación de la comisura alveolar que no puede hablar, y eso es por el séptimo par, a nivel periférico. O sea, es una hemiparesia central, ¿sí? Es decir, de aquí, debajo del ojo para abajo, ¿sí? Es preganglionar. Es una afectación del séptimo par a nivel preganglionar. A diferencia de la parálisis facial, que va a cerrar el ojo, que no puede abrir el ojo, que no puede cerrar el ojo, lo tiene todo abierto. Sí, esta es una parálisis facial periférica, o sea, postganglionar, que va a afectar toda la cara. La parálisis facial central, o sea, la del EBC, nada más es de aquí para abajo. ¿Sí? Y es una afectación preganglional del séptimo par. Bueno, ahí ya quedó claro. Ahora, volvemos a las afasias. Entonces, la disartia y la dislalia ya dijimos que es eso. Eso no tiene que ver con la fascia. La fascia motora es que el paciente no encuentra las palabras para responderte tu pregunta. Por ejemplo, oiga, el señor Juan Pérez, ¿qué día es hoy? Sí lo olvidé, pero no lo encontré. Es un ejemplo.
Si habla bien, pero no encuentra las palabras como para responderte. O está la fascia sensitiva, la nivel temporal, que el paciente no entiende. Puede ser que esté hablando muy bien, como yo ahorita, por ejemplo, pero no entiende la pregunta. Por ejemplo, nuevamente, señor Juan Pérez, ¿qué día es hoy? Bueno, fíjese que yo soy arquitecto, me encuentro haciendo un proyecto. O sea, habla bien, pero no entiende lo que le estás preguntando. Ahora, hay grados de afasia y disfasia. Disfasia es cuando es un cierto grado de afasia. Afasia motora, por ejemplo, total, afasia total no habla. ¿Sí? Afasia sensitiva total simplemente no te comprende. ¿Ok? Entonces, eso es importante recordarlo. La escala de fuerza muscular puede ir de 1 a 5, dependiendo, eso ya dependiendo de una valoración de cada médico. Eso ya depende de la experiencia de cada quien, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo primerísimo que tenemos que hacer, la escala de Cincinnati, antes de hacer cualquier otra exploración física, ¿sí? Bueno, Glasgow. Son 3 puntos. La escala de Cincinnati es Glasgow y las pupilas, la ventana del cerebro. Glasgow, acuérdate, un Glasgow menor de 8, de 7, el paciente podría tener dificultad para sostener la vía aérea. Entonces, habría que valorar la intubación de acuerdo a la secuencia de intubación que tengan en tu hospital. Y por último, las pupilas. Acuérdate, las pupilas son las ventanas del cerebro, ¿sí? Vamos a ver las pupilas. ¿Cómo están las pupilas? Está midriática de un solo lado, herniación del uncus, probablemente, tercer par, mesencéfalo. Están ambas puntiformes, abusado porque puede ser una alteración del puente, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener un síndrome de Horner, miosis, ptosis, anhidrosis. ¿Está caído el párpado? ¿Tiene miosis? ¿Tiene anhidrosis? Afectación del séptimo par. Podemos ya estar teniendo ciertos datos de afectación de una arteria cerebral posterior. Entonces, ahí hay una combinación de tercer par, séptimo par, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, esta es la exploración neurológica primaria que tiene que ser rápido porque tienes 4.5 horas, que es el tiempo en que empezó el evento, exploración, triage, tomografía y tratamiento trombolítico. No debes perder más el tiempo en otro tipo de exploraciones. Ya después vendría la exploración neurológica secundaria, que esa ya la vamos a tratar después. Ok. Acuérdate, primero escala de Cincinnati, coma de Glasgow, escala de coma de Glasgow y pupilas. No te detengas, tomografía. Ya la tomografía te va a reportar los datos tomográficos que ahorita los vamos a ver. Y entonces ahora sí ya puedes empezar a iniciar la trombólisis de acuerdo a los reportes de la tomografía. Acuérdate que si la tomografía reporta una hemorragia, entonces no puedes hacer trombólisis, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de hacer la tomografía rápidamente? ¿Sí? Simplemente descartar si es isquemia o es hemorragia. Nada más. No tiene ningún otro objetivo. Seguramente ya con la tomografía ya sabes de qué estamos hablando, pero clínicamente tenemos 4 stroke syndromes, o síndromes isquémicos o síndromes del EDC, que más bien sería la traducción correcta, porque estos 4 síndromes también son aplicables al síndrome hemorrágico, ¿sí? Entonces, básicamente, hablando ahorita del EDC isquémico, tenemos 4 síndromes bien importantes. Tenemos el síndrome de la arteria cerebral media, ¿sí? La arteria cerebral media es la que principalmente va a afectar a los pacientes que llegan. Es la que en el 80% son de arteria cerebral media. Y la arteria cerebral media, acuérdate, si es del lado izquierdo, y aquí lo que pasa es que aquí en el video se ve al revés, pero bueno, si es del lado izquierdo, la alteración va, o la hemiparesia va a ser del lado derecho. Entonces, ¿y dónde va a ser principalmente? ¿En el brazo o en la pierna? Bueno, entonces, si es arteria cerebral media, la debilidad va a ser principalmente en el brazo, ¿sí? Obviamente va a tener su desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Acuérdate que la desviación es hacia el lado sano. La parte enferma es la del otro lado, ¿ok? Bueno, eso ya lo dijimos. Entonces, básicamente es eso. Si tienes una alteración en la arteria cerebral anterior, la debilidad va a ser principalmente en la pierna, ¿sí? La pierna es la que va a estar débil. Entonces siempre hay una gran diferencia entre el brazo y la pierna. Si es el brazo, arteria cerebral media. Si es la pierna, arteria cerebral anterior, ¿sí? Y obviamente todos igual, la parálisis facial central. Bueno, pero ya hay ciertas diferencias en cuanto a la... Bueno, aquí acuérdate, si además hay afectación del hemisferio dominante, que es del lado izquierdo, en todas las personas que escriben con la mano derecha, y aún en muchos de los que escriben con la mano izquierda también es del lado izquierdo.
¿sí? Entonces, en un gran porcentaje. Entonces, acuérdate, si hay también alteración del hemisferio del lado izquierdo, entonces tienes que buscar las afasias. Las afasias del lenguaje, que son la motora, acuérdate, broca, frontal y temporal sensitiva. Si de entrada ves que el paciente no tiene afasias, entonces seguramente el EBC es del otro lado, o sea, es del lado derecho, que generalmente, no siempre, son de mejor pronóstico. Cuando hay afectación de la arteria cerebral posterior, que sería el tercer stroke syndrome. Bueno, la arteria cerebral posterior generalmente nos va a causar alteraciones en la visión. ¿Sí? Va a producir oclusiones que van a afectar la visión, sobre todo pérdidas del campo visual. Alteraciones de como hemianopsias homónimas, pérdidas de los cuadrantes visuales, y el paciente puede presentar una alteración en cuanto a una agnosia visual. ¿Esto qué quiere decir? Que igual si no reconoce que esto es la ve, pero no sabe que es una pluma, ¿sí? O sea, no la reconoce, aunque no tiene alteraciones, no tiene ceguera, sí puede mirar, pero tiene una agnosia visual, no puede reconocer que esto es una pluma. Bueno, y obviamente los pacientes con afectación de la arteria cerebral posterior pueden tener alteraciones en el estado de alerta, ¿sí? Mientras más abajo, mientras más hacia el tallo, el paciente va a tener más probabilidad de estar en estado de coma. Y tenemos el cuarto, que es uno de los más graves, el síndrome de la arteria vertebrobasilar. Básicamente esta va a afectar tres áreas: los pares craneales, el cerebelo y déficit de tallo, ¿sí? Acuérdate, los pares craneales, tenemos mesencéfalo, puente y bulbo. ¿Cuáles son los que nacen en el mesencéfalo? El tercero y el cuarto. En el puente 5, 6, 7 y 8. Y en el bulbo 9, 10, 11 y 12. Eso que no se te olvide. Bueno, entonces, ¿cuál es la principal afectación con la que se presentan los pacientes con un déficit de arteria cerebral vertebrobasilar? La principal afectación de par craneal es la disfagia. No hay vuelta de hoja. Afectación, y es una disfagia alta, ¿sí? La disfagia alta es por parálisis del noveno par. Es una disfagia orofaringea, o sea, no pueden tragar. Entonces, ten mucho cuidado de indicarles dieta en este tipo de pacientes, porque lo que pueden hacer es broncoaspirar o vomitar. Acuérdate, tienen la disartria, y esto es por séptimo par, ¿sí? Obviamente, si tienen alteraciones en la deglución, tienen alteraciones en el noveno par, tienen alteraciones en el reflejo nauseoso, tienen alteraciones en el séptimo par, obviamente van a tener disartria, ¿sí? Otra. ¿Cuál es el síntoma principal en los pacientes con, aparte de la afectación de la disfagia? Cerebelar. Pueden tener ataxia, pero sobre todo se manifiestan con vértigo. Pueden tener dismetrías, diadococinesias, todas estas exploraciones, no pueden hacer movimientos repetitivos, tienen ataxia, puede ser ataxia de tronco, obviamente no los vas a poder caminar porque no vas a poder detectar ahí, pero tienen sobre todo vértigo, ¿sí? Bueno, entonces este tipo de pacientes, y algo que puede ser bien importante, es que pueden tener singultos por alteración del décimo par. ¿Por qué? Porque hay alteración del centro regulador del hipo en el cerebro. ¿Ok? Eso es lo que principalmente tienes que saber de los 4 stroke syndromes, o los 4 mayores stroke syndromes. Síndrome de neurona motora superior, o síndrome piramidal, o síndrome corticoespinal. En caso de un EBC, la forma correcta de decirlo es síndrome de neurona motora superior, secundaria a alteración de la vía corticoespinal, que finalmente es la vía piramidal, secundaria a un evento vascular cerebral. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, hay ciertas características bien importantes que debes de aprender a identificar del síndrome de neurona motora superior. Bueno, en el EBC tenemos, en el número 1 están las paresias o parálisis. Hemiparesias, acuérdate, o parálisis total del movimiento. Hemiparesia, no lo puede, y parálisis total. Con una escala de 1 a 4 o 1 a 5, más bien la que tengan en tu hospital, ¿sí? Hasta la aplegia. La aplegia tendría el 0, ¿ok? Entonces, esto sería, en cuanto al síndrome de neurona motora superior, hay una parálisis o semiparálisis, ¿sí? Acuérdate, también de la cara hay una asimetría, ¿sí? Este es el lado sano, el lado enfermo. Acuérdate, parálisis facial central, preganglionar, parálisis facial periférica, postganglionar, donde el paciente no puede cerrar el párpado. ¿Por qué? Porque el que cierra el párpado es el séptimo par, ¿sí?
El que abre el párpado es el tercer par. Entonces el tercer par está normal, entonces se abre, ¿sí? Porque hay afectación del séptimo. Pero esto estoy hablando de la parálisis facial periférica abusada. Eso es otra cosa, ¿ok? Bueno, no revolvamos. Tenemos generalmente hipertonía espástica, el paciente está espástico. Tenemos una hiperreflexia osteotendinosa, hay reflejos osteotendinosos aumentados. Hay una ausencia de reflejos cutáneos abdominales y cremasterianos. Ajá, fíjate, hay una osteotendinosos aumentados o hiperreflexia, sin embargo hay unos reflejos cutáneos o cremasterianos disminuidos. Y tenemos los famosos signos de Babinski, ¿sí? Los signos de Babinski y sus sucedáneos o semejantes, ¿no? Como el Hoffman, que es el tercer dedo de la mano, y la respuesta debe ser la flexión de los dedos, ¿no? Tenemos el Hordon, que es apretar los gemelos, el Schaffer, que es comprimir el tendón de Aquiles, el Chado, que es el dorso del pie, y el Oppenheim, que es la cara interna de la pierna, de la tibia. Bueno, esos tienes que ver en algún dibujo. Acuérdate que tienes que tener el documento. Si no tienes el documento, me tienes que ir siguiendo, porque si no me vas siguiendo con el documento y vas viendo los dibujos, pues entonces es un poco difícil, ¿sí? Entonces tienes que irme siguiendo con los dibujos, ¿ok? Bueno, y por último, pues podemos tener algunas otras alteraciones, leve atrofia o adelgazamiento por desuso, cuando algo ya es más crónico, y puede haber un poquito de clonos. Exploración neurológica secundaria. Bueno, ya que hiciste todo lo que mencionamos anteriormente, ya valoraste la escala de Cincinnati, ya tienes los signos, ya hiciste un diagnóstico de qué síndrome isquémico se trata o stroke syndrome, ya valoraste el signo de neurona motora superior, ya valoraste el Glasgow, ya valoraste las pupilas, ¿sí? Ya tienes la tomografía quizá, ya determinaste que es un infarto cerebral, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vas a ver nada. La tomografía no te va a decir dónde está el infarto, porque son 4 horas, son menos de 4 horas, al menos que tengas una resonancia, y una resonancia no te la hacen en un minuto, o sea, tarda mucho tiempo. Entonces realmente aquí vas o no vas a ver una hemorragia. Pero no esperes ver el infarto, ¿eh? Entonces, simplemente la clínica, utilizando la escala de Cincinnati y los síndromes de neurona motora y la exploración del síndrome de neurona motora superior, te va a dar la pauta para decir una tomografía que no tiene hemorragia, ok, que no se ve nada, que no se ve blanco, bueno, y entonces, y tenemos una tomografía normal aparentemente, o quizá ya podemos tener algunos signos que ya estaremos viendo, de edema cerebral, borramiento de surcos, etc., falta de diferenciación, sustancia blanca, sustancia gris, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Entonces ya tienes todo eso. Bueno, ahora vas a pares craneales, acuérdate, los pares craneales nacen en el mesencéfalo, el tercero, el cuarto, el 5, 6, 7 y 8 en el puente, el 9, 10, 11 y 12 en el bulbo. No vamos a repasar cada uno, por supuesto, imagínate, nos vamos a llevar mucho tiempo. Tienes que leer el documento, tienes que irme siguiendo. Bueno, ¿cuáles son los pares craneales más afectados en un EBC? Por ejemplo, en una alteración, generalmente, acuérdate, la arteria cerebral posterior, o más bien generalmente la arteria vértebro-basilar. La 9 y la 10, que son los más frecuentemente afectados. El séptimo, acuérdate, la parálisis facial central, que es preganglionar, y el óptico puede haber alteraciones de los campos visuales, las famosas hemianopsias, ¿no? Entonces, esos son las afectaciones, la disfagia, la dificultad para tragar, esa es la más importante, ¿sí? Entonces, que no se te olvide, por favor. Bueno, ¿qué más vamos a encontrar? Un síndrome cerebeloso. Se presentan infartos o hemorragias de la arteria vertebrovascular. Acuérdate del síndrome cerebeloso, acuérdate de las dismetrías, que son pacientes que calculan mal las distancias, la maniobra dedo-nariz. Acuérdate de las disdiadococinesias o diadococinesias, que es la incapacidad para realizar movimientos alternantes, tortillitas de manteca para la niña que está contenta, el romper, la ataxia, ¿sí? Que si el paciente puede caminar, por supuesto. Y tenemos el vértigo central, que es un nistagmus multidireccional, horizontal y vertical infatigable. Eso es bien importante. Y si ya tenemos más afectaciones de tallo, entonces ya vamos a tener respiraciones centrales o neurológicas con afectación del bulbo. Entonces tenemos la respiración de Kussmaul, que es una hiperventilación neurógena central o respiración llamada, tiene hambre de aire.
Indica un daño de mesencéfalo. Ajá. Es una hiperventilación con inspiración forzada, rápida y mantenida. Es la parecida a la cetoacidosis. Tenemos habla de una lesión a mesencéfalo. Ajá. Tenemos la respiración de Biot con B grande o respiración atáxica. Es una respiración que mantiene cierta ritmicidad, pero se altera como si fuera una fibrilación. Yo digo que es la respiración tipo fibrilación auricular, pero interrumpida por periodos de apnea. Entonces habla también de lesión de tallo. Y tenemos la respiración de Cheyne-Stokes. Esta yo le llamo periodos de hiperemnea. Y luego viene la apnea, ¿sí? ¿Sí? Bueno, estos también hablan de una lesión cortical, ¿ok? Bueno, entonces generalmente son respiraciones que ya tienen una alteración a nivel de tallo. Bueno, tenemos las herniaciones cerebrales, no vamos a hablar de ellas, pero la más común es la herniación del uncus, que es una... ¿Y cómo la vas a detectar? Por eso vas a ver las pupilas, vas a ver una midriasis unilateral por afectación del tercer par, ¿sí? Es ipsilateral, ¿sí? Si es del lado izquierdo, entonces la lesión es izquierda, si es del lado derecho, la lesión es derecha, ¿sí? Tenemos una cosa que se presenta que se llama síndrome de Horner, que es una alteración de la arteria cerebral posterior y de la vertebrobasilar, que se trata de una miosis, alteración del tercer par, tosis, alteración del tercer par y anhidrosis. O sea, tosis, miosis y anhidrosis de la mitad de la cara afectada, ¿sí? Entonces, esto hay una combinación de afectación del tercer par, o sea, tosis, está el párpado caído, miosis, no puede dilatar, y anhidrosis, no hay sudoración de ese lado. Signos graves: rigidez de decorticación, que viene del diencéfalo, es decorticación, así. Rigidez de descerebración, como diciendo, ahí nos vemos, porque pues ya es mesencéfalo. Y pupilas multiformes no reactivas, ya es del puente. Y midriasis fija e intensa pueden ser del mesencéfalo y del bulbo. Y bueno, y los reflejos de tallo cerebral en caso de que sospechemos de una muerte cerebral. Causas de EBC isquémico. Vamos a revisar el concepto de isquemia cerebral transitoria y el concepto de déficit neurológico isquémico reversible. La isquemia cerebral transitoria es en un 90% originada por émbolos que provienen de las placas de ateroma en las arterias carótidas internas. O sea, el 90% de la isquemia cerebral transitoria es una enfermedad carotídea. Por definición, la isquemia cerebral transitoria, si tú la buscas en los libros, es un déficit de 24 horas y frecuentemente se acompaña de amaurosis fugaz, ya que el émbolo proveniente se va a la arteria oftálmica y ocluye de manera fugaz, ¿no? Entonces es uno de los datos bien importantes. Pero lo más frecuente, hemos evolucionado en cuanto a la definición de isquemia cerebral transitoria y hemos visto que a veces puede durar 48 a 72 horas. O sea, es una isquemia reversible, ni me parece a todo un síndrome de stroke reversible, ¿ok? Pero que puede causar con una amaurosis fugaz, que eso es un dato muy importante de isquemia cerebral transitoria, ¿sí? Bueno, si dura más de 72 horas hasta 7 días, entonces ya le llamamos déficit neurológico isquémico reversible, que también puede ser reversible, pero ya puede durar hasta una semana. Bueno, lo más frecuente de la isquemia cerebral transitoria o del déficit neurológico isquémico reversible, en un 90% es por enfermedad carotídea. Son una placa enferma, inestable, donde hay trombos que se desprenden y se forman y se convierten en émbolos provenientes de esa misma placa inestable, ¿no? También puede haber placas inestables a nivel de la vértebra basilar, el 9% de isquemia cerebral transitoria. Otros provienen de trombo intracavitario cardíaco, otros provienen de trombos originados por fibrilación auricular, y otros vienen por émbolos de la aorta, en el 1%. El 10% puede ser originado en trombos in situ que reperfunden. ¿Ok? Recuerda, una hemorragia nunca hace una isquemia cerebral transitoria. Causas de EBC isquémico. Bueno, ya vimos el concepto de isquemia cerebral transitoria. Entonces, bueno, en un 80% la causa ya de un EBC, de una isquemia, de un infarto establecido a nivel cerebral, la causa más común es la aterotrombótica o una enfermedad de la placa una placa ateromatosa en una enfermedad de la arteria. La más común es en el 80%, el origen aterotrombótico. Y son las trombosis, las arterias cerebrales, es la más común, y la causa más frecuente es la aterosclerosis primaria. Por ejemplo, los diabéticos es muy frecuente que produzcan
los EBCs. Otra causa también serían las vasculitis o pacientes que tengan problemas con trombofilia. Tenemos una causa venosa, la trombosis venosa central, que es menos común. La segunda causa es la embólica, con el 20%. Los émbolos más común provienen del corazón. En primer lugar, arritmias del corazón, ¿sí? Las auriculares. La primera causa es la fibrilación auricular, ¿sí? Y otra segunda causa hay pacientes con prótesis mecánicas valvulares. Recuérdate que el flujo turbulento puede ocasionar formación de émbolos, ¿no? Y tercero, por hipoperfusión. Por ejemplo, hay pacientes con falla de bomba, hay pacientes con estados de hipoperfusión muy severos, con bajo gasto por bloqueos AB, estado de choque mixto severo, una sepsis, a un hipovolémico, un hemorrágico. Esto también debes considerarlo, aunque yo considero que siempre en este tipo de pacientes hay cierta enfermedad de la arteria, ¿no? Cierta placa, cierta aterosclerosis, aterotrombosis. Y otra causa muy poco frecuente, pero que hay que considerar, es la presencia de un tumor a nivel del glóbulo carotídeo, ¿no? Que finalmente obstruye el flujo de la carótida y ocasiona obstrucción al flujo cerebral, ¿sí? Bueno. Y hay otras causas poco frecuentes, como son la disección proximal de un aneurisma disecante en la aórtica torácica, que bueno, habrá que considerar, pero ya que esta disección puede ocluir el origen de las carótidas, llevando a un stroke o un ictus, como le llaman los americanos. Entonces acuérdate, la causa aterotrombótica es de grandes vasos intercerebrales, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior y la arteria vertebrobasilar, la arteria cerebral anterior. Ya dijimos, por microangiopatías como la diabetes y enfermedad aterosclerótica primaria. O puede haber una enfermedad de pequeño vaso intracerebral. Eso quiere decir que el paciente manifiesta infartos lacunares, infartos lagunas. Y esto es lo que va a llevar a una demencia o síndrome de posinfarto o multiinfarto o enfermedad multiinfarto en el paciente con EBC. Acuérdate que las lesiones de pequeño vaso lacunares son lesiones no mayores de 20 milímetros producidos por lesiones de las arterias perforantes. Normalmente la lentículo estriada, las del tálamo perforante o las del tronco cerebral. Y bueno, ya dijimos lo del émbolo, ya lo dijimos lo de la perfusión. Entonces recuerda muy bien estas causas porque siempre es importante saber de dónde se puede originar. Patologías asociadas al evento vascular cerebral isquémico. Tenemos varias patologías a considerar. Por ejemplo, el uso de cocaína puede ocasionar vasoespasmo y elevación de la TA, provocando tanto isquemia como hemorragia. Hay una enfermedad que se hace, pues es poco frecuente diagnosticarla y pensarla porque es post-mortem, la amiloidosis cerebral, que básicamente más bien lo que va a causar son eventos hemorrágicos. Buscar patologías hematológicas, buscar estados hemorragíparos o trombofílicos, buscar enfermedades reumatológicas que son causas de evento vascular cerebral en pacientes jóvenes. Vasculitis y vasoespasmo por lupus pueden ocasionar tanto un EBC isquémico como un EBC hemorrágico. Bueno, hay que solicitar anticuerpos antinucleares, todo eso. Buscar otras patologías con trombofilia, que son causa de EBC en jóvenes y niños, como trombocitosis, deficiencia de proteína C y S, que son dependientes de la vitamina K, presencia de anticuerpos antiproteína Z, polimorfismo del PAI1, inhibidor de la actividad del plasminógeno, y etcétera, 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 síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Todas estas son patologías asociadas al EBC que es importante considerar. Entonces, todo esto está en el documento, no te me pierdas y no te me duermas. Consideraciones o condiciones a considerar antes de hacer el diagnóstico de un evento vascular cerebral. Esto es tajante. Tú no puedes diagnosticar un evento vascular cerebral si tienes hipoglicemia, si tienes estados de choque, si tienes una hiponatremia, si tienes una acidosis metabólica, si tienes un desequilibrio electrolítico o si tienes una deshidratación severa. Primero tienes que corregir todos estos estados, ¿sí? A menos que ya tengas una tomografía evidente, entonces lo que pasaría es que estos estados se están complicando las manifestaciones clínicas de este EBC. Concepto de edema cerebral en pacientes con evento vascular cerebral. Vamos a observar que tenemos varios tipos de edema cerebral que hay que considerar. Tenemos el edema citotóxico, ¿verdad? Que es un edema que primariamente no se ve en la tomografía. Es un edema de tipo celular, con un aumento del líquido intracelular, lesión de la membrana celular, hipoxia celular, alteración en el intercambio iónico. Hay un estallamiento, un edema, o puede haber un estallamiento de células, de células neuronales.
El tratamiento del edema citotóxico generalmente es con esteroides. Tenemos el edema vasogénico o vascular hidrostático. Ajá. Es aquel que en la TAC borra los surcos y la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Sí? Se produce un edema intersticial o hidrostático. El edema intersticial entre las células no produce hidrocefalia, más bien aumenta la presión intracraneana. La hidrocefalia, acuérdate, es una dilatación ventricular obstructiva que es más común en el hemorrágico, no en este caso. El tratamiento de este tipo de edemas cerebrales con diuréticos de asa o con diuréticos osmóticos y medidas para disminuir la presión intracraneana y el edema cerebral. Tenemos el edema neurotóxico, que es un edema de las células neuronales por la disfunción celular, la disfunción neuronal o con disfunción neuronal. Este es el resultado del edema citotóxico. Hay un estallamiento de las células, hay una alteración y generalmente el tratamiento es con dexametasona y esteroides. Este tampoco se observa en la tomografía. Y por último tenemos el edema perilesional, el que vamos a ver alrededor del infarto. Sí, inclusive puede haber hemorragias perilesionales. Ten mucho cuidado al administrar antiagregantes, como ya lo vamos a ver. Y el edema perilesional es una combinación de edema citotóxico y vasogénico. Se observa alrededor de la isquemia y la hemorragia. El tratamiento es con esteroides. La tomografía en el paciente con enfermedad vascular cerebral o EBC isquémico. Bueno, el infarto, para que me entiendas, se va a ver negro, ¿sí? Y las hemorragias se ven de color blanco. Obviamente hay diferentes densidades de negro, pero bueno, lo que vamos a ver es negro, ¿sí? Bueno, eso es bien importante. Primero que identifiquemos dónde está el infarto, cuál es su extensión, cuánto mide y datos bien importantes, si está comprimiendo los ventrículos, si está produciendo edema cerebral, si está desplazando la línea media. Esto es bien importante, por lo cual te voy a comentar algunos datos bien importantes de la tomografía de cráneo, ¿sí? En caso de que haya un edema cerebral, o sea, ya identificaste el infarto, ya viste las dimensiones, ya viste que hay edema perilesional y ya viste que posiblemente haya una hemorragia secundaria. Bueno, es importante que la compresión del encéfalo secundaria al edema cerebral provoca ciertos cambios tomográficos. Estos cambios pueden presentarse de forma aislada o en conjunto, dependiendo del grado del edema. Los cambios son los siguientes. El primero que tienes es la poca diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris. Acuérdate que en la tomografía se ven al revés. La sustancia blanca se ve gris y la sustancia gris se ve blanca. Esto es bien importante. Bueno, vas a observar desaparición o poca observación de los surcos o cisuras y de las circunvoluciones del cerebro, ¿sí? Los surcos se borran y las circunvoluciones, que son las tortuosidades, se distinguen menos o se aplanan. Se conocen como circunvoluciones cerebrales o giros a las elevaciones tortuosas, o sea, las circunvoluciones de la superficie de la corteza cerebral y separadas por las cisuras, o también a las cisuras le podemos llamar surcos o veredas. Bueno. También, ¿cuáles son datos de edema cerebral? Compresión de las cisternas de la base, hay que aprenderse cuáles son. Compresión de los ventrículos laterales, ¿sí? Y esto es bien importante. Desviación de la línea media. Más de medio centímetro ya es importante, pero sin embargo más de 1 centímetro ya hay un riesgo de herniación. Por tomografía, la desviación de la línea media más de 9 milímetros a 1 centímetro es grave. Bueno, y después de ahí te pueden reportar ciertos datos como encefalomalacia, leucoencefalomalacia, higroma subdural, que esto es más bien de secundario a un traumatismo craneoencefálico, leucoariosis, que se ve más que nada en pacientes con demencia. Pero esto no vale la pena mencionarlos, pero ahí está el documento, si tú lo quieres leer, ¿sí? Son datos que pudiera reportarte el radiólogo, que además observa de lo que ya mencionamos. Estudio del paciente con enfermedad vascular cerebral y que ha tenido varios eventos de isquemia cerebral transitoria y varios infartos cerebrales. Además de la tomografía que ya la tienes que hacer algunos estudios auxiliares. Sí, sobre todo, por ejemplo, si se trata de un paciente con isquemias cerebrales transitorias de repetición, hay que hacerle un estudio carotidio, principalmente con un Doppler. ¿Sí? Con el Doppler, que va a ver la carótida común, va a ver el bulbo, va a ver la arteria carótida del cuello y va a ver las arterias vertebrales. No vamos a valorar la arteria carótida externa porque esa no tiene importancia, porque en este caso, isquemia cerebral transitoria, porque se va a la cara, ¿no? Entonces, el Doppler de carótidas es bien importante y es bien importante que
pues va a detectar la enfermedad carotidia, ¿verdad? Y nos va a valorar el grado de estenosis o la placa de ateroma o el grado de obstrucción del flujo. Y hoy en día aún más del 50% se puede considerar quirúrgico y hacer una endarterectomía, o sea, quitar ese trombo. Una oclusión del 100% no hay tratamiento más que con anticoagulantes. Una estenosis severa del 70 al 99% se hace una endarterectomía. Una enfermedad de la placa menos del 70% podemos dar antiagregantes y hay que valorar la colocación de stent en las carótidas, o hay que poner filtros en todo caso a nivel de las carótidas cuando los trombos provienen del corazón, cuando se tiene una fibrilación auricular. Y una estenosis de menos del 50% hay que dar antiagregantes plaquetarios y estar vigilando pues estarle haciendo estos ultrasonidos Doppler con cierta frecuencia. También tenemos otros en sospecha de arritmias. Bueno, hay que hacer un Holter, hay que hacer un ecocardiograma para descartar la presencia de trombos intracavitarios, aneurismas ventriculares o condiciones que puedan afectar el flujo sanguíneo, el flujo laminar, ¿verdad? Electrocardiogramas para detectar la fibrilación auricular o de arritmias, y la angioresonancia magnética cerebral desde troncos supraórticos, porque acuérdate que el Doppler solamente va a valorar la arteria del cuello, no te va a ver la carótida, solo la carótida del cuello, no te va a ver la carótida intercerebral ni la carótida desde su nacimiento desde la aorta. Tratamiento del paciente con evento vascular cerebral de tipo isquémico. Llegamos al punto medular, ya tenemos todo, ya tenemos la tomografía, menos de 4.5 horas, ya descartamos que no tenga una hemorragia y entonces vamos a utilizar un activador tisular del plasminógeno. Acuérdate que es una proteína enzima proteolítica implicada en la lisis del coágulo. Es una serina proteasa que se encuentra en las células endoteliales, que se encuentra dentro o que recubren los vasos sanguíneos. Como una enzima cataliza la conversión de plasminógeno a plasmina, que es la enzima principal para la disolución o lisis de los coágulos. Bueno, vamos a utilizar Actilice o Acteplasa. Actilice es el nombre comercial. Y vamos a usar las dosis que aquí vienen recomendadas, que no tendría caso mencionarlas. Está el documento. Acuérdate que en mayores de 70 años se recomienda pasar la mitad de la dosis, ¿sí? Ten cuidado por el riesgo de sangrado. Uno de los efectos secundarios más importantes que vas a ver es la gingivorragia, y ahí tendrás que valorar si suspendes o no suspendes la infusión. Bueno. Edema cerebral. Para el edema cerebral vamos a utilizar soluciones hiperosmolares. Cuidado con los diabéticos porque acuérdate que tienen gran cantidad de glucosa y entonces les podría producir una elevación de la glucosa. Si no tenemos contraindicación, generalmente es importante las soluciones hiperosmolares para jalar agua, ¿no? No se recomiendan las soluciones hipoosmolares o isoosmolares como la solución salina o Harman porque tienen el riesgo de aumentar el edema cerebral por su gran tonicidad y su gran contenido de sodio y agua. Para el edema cerebral también furosemida, un diurético de asa gruesa de techo alto, 20 miligramos cada 2 horas, elevación de la cabeza a 30 grados, la dexametasona 8 miligramos IV cada 8 horas, ya mencionamos en qué condiciones se debe utilizar, cuando hay un edema perilesional, cuando hay un edema citotóxico, o sea, acuérdate que el edema perilesional es cuando está alrededor del infarto, ¿no? Y el edema citotóxico que no se vería en la tomografía, que es generalmente se sospecha, entonces tendría ese beneficio. Acuérdate que el edema furosemida, que me voy a regresar un poquito, está más indicado para el edema vascular o de tipo vasocénico o hidrostático. Bueno, si ya tenemos disminución del Glasgow, tenemos aumento de la PIC, tenemos deterioro del paciente, entonces ya vamos a utilizar manitol. Y si hay que intubar a ese paciente porque llegó con un Glasgow menos de 7, menos de 8, entonces vamos a hiperventilar. Si tienes al paciente intubado, entonces lo vas a llevar a hipocapnia, o sea, vas a hiperventilar a un paciente intubado para disminuir la PaCO2, ¿sí? Acuérdate que esto va a producir vasoconstricción cerebral, o sea, esta hipocapnia va a producir vasoconstricción cerebral con la consiguiente disminución del flujo cerebral sanguíneo y disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces te va a ayudar para mejorar ese edema cerebral. También le puedes dar citoprotectores neuronales o manejo de las crisis convulsivas, si es que el paciente lo presenta. Un citoprotector neuronal, acuérdate que mantiene el potencial de acción de las células neuronales en reposo, y en este caso preferimos los bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores de canales de sodio. El DFH es el más recomendable, 125 miligramos IV
cada 12-8 horas, esto dependiendo de si lo vas a usar como citoprotector neuronal o neurocerebral o lo vas a usar como manejo de crisis convulsivas. Aquí está el documento, aquí lo puedes ver. Tienes que darle hemorreológicos, la pentoxifilina, valorar si pueden tragar, porque es igual, si no, acuérdate que tiene alteraciones del 10º y dijimos del 9º y 10º par, ¿no? Entonces, tiene alteraciones en la dilución y el reflejo nauseoso, entonces si no pueden tragar, no se los des. Hay que controlar la presión arterial, ¿sí? Y para esto, pues sería motivo de otra plática extensa de hablar de los antihipertensivos. No lo vamos a hacer, ¿sí? Simplemente mantener una TA media entre 60 y 100, ¿ok? Si el paciente tiene un vértigo central, podemos utilizar también, y serían de cierta utilidad, los antivertiginosos. Tenemos el difenidol y tenemos la sinaricina, que son bloqueadores, uno de canales de calcio y el otro es un anticolinérgico, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar antiagregantes plaquetarios, como la aspirina o el ácido acetilsalicílico, inhibidores del tromboxano A2. Vamos a utilizar una tienopiridina, ya lo revisaremos muy bien, sus conceptos, cómo actúan cuando hablemos de síndrome coronario agudo. Está el clopidogrel, acuérdate, hay que verificar si pueden tragar. Acuérdate que si estás usando trombolíticos, antiagregantes, anticoagulantes, acuérdate que un infarto cerebral puede sangrar, entonces ten muchísimo cuidado, ¿ok? Sugiero, por ejemplo, el clopidogrel, ya junto con la aspirina, valora, porque si ya lo trombolizaste y todo, nada más quédate con el ácido acetilsalicílico. Ya el clopidogrel, valóralo. El rivaroxaban, o sea, ya son anticoagulantes con acción en el factor 10A, esos ya es cuando se vayan a casa. Y bueno, ya valorará el hemodinamista si es necesario, de acuerdo a los estudios que hiciste de Doppler de cuello, de angioresonancia de troncos subaórticos de la carótida, si va a ponerle un stent o un filtro carotidio. Bueno, si hay dolor, pues ponle analgesia. Neuroreguladores, la citicolina es un neuroregulador interesante, somacina, que en dosis de 1 gramo IV cada 12 horas, que se ha visto que tiene una gran repercusión en todo lo que está alrededor del infarto, lo que está contundido, lo que está dormido, ¿no? La somacina en esta dosis de 6 semanas hace que despierte esa zona que está alrededor del infarto, y espectacularmente hemos observado resultados maravillosos de más del 50% de pacientes que se recuperan de la afasia, se recuperan de las hemiparesias. Entonces, es para el área que está alrededor del infarto, el área contundida, que está dormida. ¿Ah? Bueno, y tenemos los protectores endoteliales interesantísimos. Ahora son donadores de óxido nítrico, actúan a nivel de la placa endotelial y restablecen mucho la perfusión. Ya lo veremos también más adelante en síndrome coronario agudo. Ya platicaremos más de cómo actúan. Hasta dosis de 80 miligramos los primeros días. Esto es muy interesante. Y tenemos, bueno, el tratamiento secundario. ¿Y cuál sería el primero? Acuérdate que si el paciente tiene una fibrilación auricular como primer causa de su EBC, entonces tienes que controlarle su fibrilación, tienes que darle sus digitálicos, tienes que darle sus inhibidores de la frecuencia cardíaca, etcétera. Y ya tienes que darle una anticoagulación de manera crónica y preventiva por vía oral. Eso fue todo. Traté de resumir y de explicarte lo más que pude. Tienes que leer el documento, tienes que estudiar. Sí, es un tema muy interesante, es una patología muy frecuente. Y bueno, pues ahorita no tengo un café, pero ¿qué te parece un tequilita? ¿No? Digo, es domingo. ¡Ay, salud! Y bueno, pues felicidades a todos. Estudien mucho, que aprendan. Y esto ha sido todo de la charla del día de hoy. Doctor Salazar se despide. Vámonos a caminata. Es domingo. Vamos a salir con la familia. Saludos.